Bienvenidos a Cine Números. El día de hoy hablaremos de los mejores pagados de la época de oro del cine mexicano. Dolores del Río. Si una mujer le pudo hacer competencia, por más mínima que fuera, a María Félix, esa fue la gran Dolores del Río. Aunque no tenía el porte, la elegancia y la belleza de la doña, lo cierto es que para muchos era mucho mejor actriz. Sin necesidad de caer en la comparación de cuál era mejor, es importante destacar que en tiempos tan complicados, dos mujeres llamaron la atención de la industria por el poderío que alcanzaron. El caso de Dolores del Río es similar al de María Félix, y es que ambas llegaron hasta Hollywood. De acuerdo con diarios de la época, Dolores del Río llegó a ganar hasta $500,000, y eso en sus primeras incursiones en la industria hollywoodense. Su personalidad y talento histriónico la hicieron llamativa en aguas internacionales, y pronto protagonizó grandes cintas. Para cuando su carrera estaba en el punto más alto, el sueldo de la actriz llegó hasta $1 millón por película. Desgraciadamente, ser la primera estrella mexicana en Hollywood no la alejó de la pobreza. Por muchos millones de dólares que hubiera ganado e incluso formado parte de una de las familias mejor posicionadas del país, la bancarrota la alcanzó en varias ocasiones. 2 veces en su juventud, su familia pasó por crisis económicas severas, tanto así que vendió el automóvil que tenía y las joyas que habían pasado a sus manos de generación en generación. Cuando le propusieron ser actriz, venía de uno de los peores momentos de su vida. Al principio se negó, pero cuando le dijeron la cifra que ganaría por película, comenzó la leyenda. Jorge Negrete se convirtió en uno de los ídolos más grandes del público mexicano. Si alguien pudo hacer frente al talento y éxito de Pedro Infante, ese fue nada más y nada menos que Negrete. Su talento, galanura e encanto fueron todos los elementos que lo convirtieron en uno de los actores más solicitados por los productores y directores. Tanto así que se lo peleaban, como se dice en el bajo mundo, a billetazos. Aunque no se tiene registro de lo que ganaba, años después de su muerte, su hija Diana Negrete reveló que más de un ejecutivo de los estudios cinematográficos ofrecía cantidades desproporcionales para que Negrete participara en sus películas. Los estelares que protagonizó involucraron sueldos de hasta $2,500 por película. Si hacemos la conversión al valor del peso actual, eso quiere decir que ganaba hasta $2 millones por película. ¿Quién que lo merecía? ¿O los productores se dejaban llevar por el físico de Negrete? Si hablamos de comediantes importantes en la época más importante de la cinematografía nacional, lo más probable es que pensemos en celebridades como Cantinflas. Sin embargo, hubo alguien que ganaba más risas por parte de la audiencia, y dichas risas lo llevaron también a ganar millones de pesos. Resulta que Germán Valdés Tintán fue de los comediantes más importantes de la época y uno de los grandes beneficiarios del llamado Star System. Este involucraba la contratación de los actores más queridos y aclamados por la audiencia. Literalmente, sus películas los convertían en estrellas. Al ser grandes generadores de taquilla, los estudios decidían pagarles grandes cantidades de dinero. Su presencia era sinónimo de éxito, y por ello algunos artistas tenían un tabulador de precios muy alto. En el caso de Tintán, muchos periódicos afirmaban que era el tercer actor mejor pagado de la época. Se estima que en 1955 el actor reunió más de $300,000 en salario. Al hacer los cálculos necesarios, podríamos decir que ganaba $3 millones por la producción solo de ese año. A eso hay que sumarle las ganancias que obtenía por película, que ascendían a los $25 o $30,000. Evidentemente, sus negocios eran el destino de ese dinero y le terminaron redituando mucho más. Sus fanáticos de aquella época recordaban que hacía doblaje, actividad por la que ganaba nada más $100,000. A sus 91 años, Silvia Pinal es considerada la última diva del cine mexicano. Su trabajo en producciones como Viridiana, El Ángel Exterminador, Simón del Desierto o María Isabel le dieron fama internacional y la convirtieron en una de las actrices más destacadas de la cinematografía mexicana. Distintos cineastas y productores le dieron la oportunidad de ganar hasta $100,000, el equivalente a $1 millón actuales, por película. Y si a eso le sumamos las regalías por retransmisiones y demás, estamos hablando de cifras multimillonarias. Su paso por la televisión también es impresionante, pues participó en numerosas telenovelas y produjo importantes programas para Televisa. Gracias a su estatus de estrella, la televisora le otorgó una exclusividad de $500,000 mensuales, sin importar que no produjera alguna emisión o participara en otra. Desafortunadamente, la crisis que atravesó Televisa hace unos años fue el motivo por el que la actriz perdió su dinerito. No es como que le hiciera falta, pero bien servía para incrementar su acumulado. Hace poco se reveló que lo mucho que juntó a lo largo de su carrera es una cantidad verdaderamente monstruosa. Entre casas, sus ingresos monetarios, departamentos, obras de arte, negocios y demás, se estima que Pinal tiene una fortuna superior
a los 1,000 millones de pesos. Con razón la familia se pelea por la herencia. Actualmente la actriz vive en su residencia en la zona más exclusiva del Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México. Hasta la actualidad es común ver películas de Pedro Infante en la televisión abierta o en canales de paga. Su encanto, acercamiento al público y perfecto timing para el drama y la comedia lo convirtieron en uno de los grandes favoritos de la audiencia, y aunque murió relativamente joven, eso no le impidió amasar una gran fortuna. Si Tintán había ganado más de 3 millones de pesos en 1955, Infante logró superar la cifra embolsándose 3.6 millones de pesos en el mismo periodo. Desgraciadamente, su rápido camino al éxito hizo que su fortuna ascendiera apenas a 20 millones de pesos en el momento de su muerte. Curiosamente, la herencia que dejó no fue a dar a manos de sus hijos, sino de Antonio Motuc, su representante. Él gastó parte del dinero en la compra de bienes y jamás lo repartió entre los familiares a los que les correspondía. Al morir joven y en plena época en la que tenía gran éxito, lo cierto es que los derechos de sus obras generaron cada vez más dinero. La leyenda que representó Pedro Infante hizo que sus películas se vieran y sus canciones se escucharan como nunca antes. Se estima que su trabajo alcanzó cifras de hasta 50 millones de dólares, con la mayoría de ellos provenientes a los años posteriores a su deceso. Su esposa e hija solo pudieron rescatar unos cuantos inmuebles y prendas de la casa del actor. ¡Auch! Para nadie es un secreto que esta bella y poderosa actriz se convirtió en una de las mujeres más destacadas en todo el sentido durante varias décadas. Su rostro, actitud y atributos la convirtieron en una de las actrices más seguidas de aquellos tiempos, y prácticamente todos los cineastas importantes querían trabajar con ella. Pero si Félix era fuerte a la hora de hablar de temas de amor y el papel de la mujer en la sociedad, imagínense cómo era para los negocios. Todas esas características la convirtieron en la mujer mejor pagada durante su paso por el cine mexicano. No había actriz que ganara una cifra cercana a la que ella cobraba por película. De mucho ayudó que trabajara en cintas internacionales, pues la fama en otros países la llevó a tener un tabulador muy abultado. Conociéndola, no es de extrañarse que sus precios sean un secreto, pero sí se sabe que la fortuna tras su muerte ascendió a más de 50 millones de dólares. Según sus palabras, que un actor o director pudiera trabajar con ella era algo complicado. Le ponía precio a su trabajo sin importar el papel del que se tratara, e incluso decía con qué directores sí y con cuáles no colaborar. Siempre y cuando alguien le llegara al precio, ella le daba el sí para protagonizar la cinta en cuestión. Imagínense cuánto cobraba. Si el director Ismael Rodríguez tuvo que hipotecar su casa para pagarle el salario que ella requería por Tizoc, millones de dólares en cuentas bancarias, joyas, casas en Polanco, Cuernavaca e incluso París fueron a dar a manos de Luis Martínez de Anda, su chofer y asistente, quien se volvió la persona en la que más confió la doña. Número 1. Mario Moreno Cantinflas. Según algunos cálculos y especialistas, el Mimo de México fue en realidad el actor mejor pagado de aquellos tiempos. No solo conquistó a millones de personas con su humor, sino que logró cruzar el charco y tener cierto reconocimiento más allá del territorio mexicano. Gracias a la fama que alcanzó en Estados Unidos, Cantinflas pudo rechazar millonarias ofertas para protagonizar proyectos en Hollywood, algo que otros colegas habrían deseado muchísimo. Vean su carrera en ascenso. Al inicio, Cantinflas ganaba alrededor de 15,000 pesos por película, unos 130,000 pesos. Sin embargo, el éxito de sus películas y la fama que ganó en otros países, además de su estatus por codearse con figuras internacionales, lo llevaron a ganar hasta 600,000 pesos, básicamente 5 millones de pesos en la actualidad, por película. Uno de sus hijos aseguró, tras la muerte de Cantinflas, que su herencia ascendió a más de 100 millones de dólares. Sin embargo, otras fuentes afirman que en realidad fue de 70 y 80. De cualquier manera, una cifra monstruosa. Cuando el vástago quiso disponer del dinero de su padre, solo encontró 13,000 pesos. Como cerecita en el pastel, el sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno Laparde, se quedó con los derechos de tan importante filmografía. Tras la muerte del hijo de Cantinflas, su esposa quedó con lo poco que poseía de la herencia. Sin embargo, no recibió propiedades ni ningún otro inmueble. Pues qué feo. Recuerda darnos manita arriba y compartir tu fortuna con todos tus amigos. Además de compartirles este video, nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.